Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque tú como pueblo nos reúnes, Señor, para poder comprender las cosas que ciertamente sucederán pronto, Señor. Un hecho que es fundamental y que estamos seguros, Señor, de que sucederá es tu regreso, la segunda venida de nuestro Salvador. Gracias porque pones en el corazón de cada uno de los miembros de tu iglesia que pongamos toda nuestra esperanza en nuestro Salvador. Que no confiemos, Señor, en ninguna de nuestras buenas obras, sino que confiemos solamente en la obra de redención en Cristo Jesús. Gracias porque pones en el corazón de tu iglesia el convencer, Señor, acerca de esta bienaventuranza para tus hijos, Dios. Y queremos pedirte, Dios, en esta tarde la asistencia de tu Santo Espíritu para que todas las palabras, Señor, que se proclamen, Señor, en esta tarde, sean conforme a tu voluntad. Que convenza sus corazones, Dios, y todo lo aprendido lo podamos llevar a obra, Señor, para que tú puedas recibir la gloria y la honra, porque tú eres el único digno de recibirla. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén, Padre. ¿Pueden, por favor, hermanos, tomar su lugar? Bien, hermanos, para mí es un privilegio nuevamente estar con ustedes después de 2 semanas, una semana que no estaba por aquí. Pero bueno, es un privilegio estar aquí delante de su iglesia, la iglesia de nuestro Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar desarrollando lo que veníamos ya hace tiempo escudriñando, que es precisamente las enseñanzas que nosotros encontramos en la confesión belga. Hicimos un pequeño paréntesis por la Reforma, porque ciertamente debemos de celebrar las festividades, y una que es muy importante es recordar también este periodo de Reforma, que es importante para que la iglesia también se fortalezca. Pero también el día de hoy, hermanos, es importante que regresemos nuevamente a las enseñanzas de esta confesión, que también son muy importantes. Y el día de hoy, hermanos, vamos a llegar al último artículo, hermanos, de esa confesión belga. El último artículo ciertamente es el artículo número 37 de la confesión, pero no porque sea el último artículo es despreciable, no, al contrario, no porque esté hasta el final no tenga importancia, pero no, vamos a ver que es uno de los más importantes que nosotros encontramos en esta confesión. Aunque todos los artículos son importantes, vamos a ver cómo este artículo 37 nos va a dejar, hermanos, pero sorprendidos de las enseñanzas que tiene este artículo número 37. Sabemos de una forma muy clara que esta confesión está basada en la palabra de Dios, para que no haya alguna consideración de que estamos poniendo a esta confesión belga ni a la par de la Escritura, no, al contrario. La palabra de Dios es la única norma en la cual nosotros debemos de guiarnos para poder comprender lo que la misma palabra dice. Pero ciertamente estas confesiones son de muchos, podamos comprender la Escritura. Y ese artículo 37, hermanos, es un poco extenso, pero sí me gustaría leerlo para que la iglesia comprendiera lo que este artículo 37 dice. Pongan atención de lo que dice este artículo 37. Dice así, artículo 37, finalmente creemos que según la palabra de Dios, cuando el tiempo ordenado por el Señor haya llegado y el número de los elegidos esté completo, nuestro Señor Jesucristo vendrá del cielo corporal y visiblemente como ascendió con gloria y majestad, para declararse juez sobre vivos y muertos, poniendo a este y llamas para ser purificado.
y entonces comparecerán personalmente ante el juez todos los hombres, tanto varones como mujeres y niños, que desde el principio del mundo hasta su fin habrán existido, siendo emplazados con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque todos ellos que habrán muerto resucitarán de la tierra, siendo reunidos y juntadas las almas con sus propios cuerpos en los que hubieran vivido. Y en cuanto a los que entonces vivirán aún, entonces no morirán como los otros, sino que en un instante serán transformados y de corruptible serán tornados en incorruptible. Entonces los libros serán abiertos, esto es la conciencia, y los muertos serán juzgados según lo que en este mundo hubieren hecho, sea bueno o sea malo. Sí, los hombres darán cuenta de todas las palabras ociosas que hablaron y a las que el mundo no atribuía ninguna importancia, considerándolas como juego de niños y pasatiempos. Y quedaron entonces descubiertos públicamente y ante todos los secretos y las hipocresías de los hombres. Y por eso la consideración de este juicio es justamente terrible y pavorosa para los malos e impíos, y muy deseable y consolador para los piadosos y elegidos, puesto que entonces su plena redención será consumada y ahí recibirán los frutos de los trabajos y de las penas que sobrellevaron. Su inocencia será conocida de todos y verán la terrible venganza que Dios hará contra los impíos que los tiranizaron, oprimieron y atormentaron en este mundo. Estos serán vencidos por el testimonio de sus propias conciencias y serán inmortales, pero en tal forma que serán atormentados en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En cambio, los creyentes y elegidos serán coronados con gloria y honra. El Hijo de Dios confesará sus nombres de ellos delante de Dios el Padre y de sus santos ángeles escogidos. Todas las lágrimas serán limpiadas de los ojos de ellos. Su causa, que al presente es condenada por muchos jueces y autoridades, como herética e impía, será conocida como la causa del Hijo de Dios mismo y como remuneración por gracia. El Señor les hará poseer una gloria tal que ningún corazón humano jamás podría concebir. Por eso esperamos ese gran día con inmenso deseo para gozar plenamente las promesas de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Esto es precisamente lo que nos presenta el artículo número 37 de esta confesión belga. Si escuchamos con atención, nos está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este artículo, hermanos, vamos a encontrar una gran cantidad de enseñanzas. No vamos a tocar todas las enseñanzas. Yo saqué 14 enseñanzas de este artículo, que sería bueno que todas se predicaran, pero por el tiempo, pues lamentablemente no es posible. Tenemos también otros temas que desarrollar. Las enseñanzas principales que nosotros encontramos de esta confesión o de este artículo son las siguientes, hermanos. Primero, al llegar el tiempo establecido por el Señor y se complete el número de los elegidos, vendrá el fin. Segundo, llegará el momento en que la promesa establecida en Hechos, capítulo 1, versículo 11, se cumpla, referente a la segunda venida de Cristo. Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Tercero, vendrá corporal y visible como ascendió con gloria y majestad para declararse juez sobre vivos y sobre muertos. 4. Todos resucitarán de la tierra,
siendo reunidos sus almas con sus cuerpos. Quinto, los que aún vivan, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados de corruptible a incorruptible. Sexto, el mundo será purificado en fuego y llamas. Séptimo, llegará el juicio ante el juez. Todos los hombres se presentarán desde el principio del tiempo hasta el fin de los días y comparecerán ante el tribunal de Dios. Octavo, los libros serán abiertos, lo que significa la conciencia de todos los hombres. Noveno, los muertos serán juzgados según lo que hubieren hecho en este mundo, de toda palabra ociosa que hablaron, y quedaron al descubierto públicamente ante todos los secretos y las hipocresías de los hombres. Décimo, este juicio es terrible a los impíos, pero consolador a los piadosos y a los elegidos. Onceavo, recibirán el fruto de sus trabajos y de sus penas. Doceavo, serán acusados por sus propias conciencias y serán inmortales, pero atormentados en fuego eterno, preparados para el diablo y los ángeles. 13. Los creyentes y elegidos serán coronados de gloria y honor. Y el último, el Hijo de Dios confesará sus nombres de ellos delante de Dios el Padre. El Señor les hará poseer una gloria tal que ningún corazón humano jamás pudo concebir. Por eso esperamos ese gran día con inmenso deseo para gozar plenamente las promesas de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Estas son de una forma general todas las enseñanzas que nosotros encontramos en este artículo 37. Si nos damos cuenta, hermanos, son un gran número de enseñanzas. El día de hoy, hermanos, solamente vamos a tocar dos enseñanzas. Las primeras dos que nos presenta el artículo 37. Primero, al llegar al tiempo establecido por el Señor y se complete el número de los elegidos, vendrá el fin. Y segundo, llegará el momento en que la promesa establecida en Hechos capítulo 1, versículo 11, se cumpla, referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a la palabra de nuestro Dios, hermanos, para poder introducir o para poder llegar a nuestro tema en el Evangelio según San Mateo, hermanos, y para poder comprender lo que nuestro Señor nos está hablando en esta parte de la Escritura, hermanos. Desde el capítulo número 24, hermanos, nosotros estamos hablando, o la palabra del Señor, o nuestro Señor Jesucristo nos está hablando acerca de las señales antes del fin del mundo, o antes del fin de los tiempos. Nosotros, al escudriñar la Escritura, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de señales, y que muchas veces hacen que los hermanos se espanten, hacen que los hermanos tengan temor acerca de las señales que se presentan en la Escritura. Una de esas señales, dice la palabra de nuestro Dios, ciertamente, dice: mirad que nadie os engañe. Debemos de comprender de una forma muy clara lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque dice la Escritura que muchos vendrán y se levantarán y dirán que es el Cristo. Muchos en este tiempo y en tiempos anteriores han dicho que son el Cristo y han hecho cosas terribles a esta humanidad, inclusive han matado muchas personas y piensan que ellos son el Cristo. Pero la misma palabra de Dios está diciendo que nosotros no debemos ser engañados, si nosotros debemos de conocer de una forma perfecta cuáles son las señales antes del fin de los tiempos. Sigue diciendo la palabra de Dios: vamos a escuchar y vamos a oír que habrá guerras y que habrá también rumores de guerras. Se levantarán naciones contra naciones, se levantará reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, habrá principio de dolores,
Dice la palabra de Dios que se entregarán a tribulaciones y que también los van a matar. Seréis aborrecidos por causa de Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios que muchos van a tropezar por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Dice la palabra de nuestro Dios de una forma muy clara que se extenderá la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero un pasaje importante dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No quisiera, hermanos, desarrollar este punto de una forma apocalíptica, como lo hacen los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas piensan de esta forma, que toda esta creación se va a aniquilar, que la maldad se va a extender y que vamos a llegar a un punto de una apostasía tremenda, hermanos, porque no alcanzan a leer los siguientes versículos de la palabra de Dios o a comprenderlos. Nosotros vemos que a través de todo el tiempo, hermanos, todos estos eventos han sucedido. Ha habido a través de la historia, hermanos, si recordamos la historia de la iglesia, ha habido hermanos que han sido perseguidos por causa del evangelio. Ha habido muchas personas que se han levantado y que han dicho que son Cristo. En la época de los romanos, hermanos, los emperadores romanos decían que ellos eran Dios y que querían que los adoraran. Muchos personajes a través de la historia fueron perseguidos. Podemos ver a través de la historia que también ha habido terremotos, ha habido tribulaciones, ha habido tantas cosas en esta tierra, hermanos. Y nosotros podemos ver ciertamente que nuestro Señor todavía no viene. Yo pregunto, hermanos, entonces las señales que presenta nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, ¿no son correctas? No, son correctas, hermanos. Ciertamente lo que está hablando el Señor es que la maldad del hombre se ha extendido de tal manera que uno persigue a otro y que otro se levanta como Dios y que otro se levanta como Cristo. Pero eso es por el corazón duro que tiene el hombre, por el pecado que hay en el hombre, hermano. Si nosotros alcanzamos a leer de una forma muy clara, hermanos, el siguiente versículo, los siguientes versículos, hermanos, que son de suma importancia para que nosotros podamos comprender cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el siguiente versículo, versículo número 14 de Mateo 24. La palabra de nuestro Dios dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esta es una de las señales que nosotros debemos de darle más importancia, hermanos. Hace rato, hermanos, cuando estábamos hablando acerca de las oraciones y que nuestra hermana estaba haciendo un énfasis acerca de que debe de haber un evangelismo, estaba recordando precisamente parte de lo que iba a comentar o a compartir el día de hoy. Y vemos la importancia, hermanos, de predicar la palabra de Dios, la importancia de esa gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le desarrolló o le mandó a sus discípulos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que ciertamente todas estas señales se han presentado y se han manifestado a través de todos los tiempos, hermanos. Pero podemos ver que de todas estas señales, una de ellas todavía no se cumple. Y por eso nuestro Señor Jesucristo todavía no viene. Dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, después de que la palabra de Dios ya se haya predicado a todas las personas y que todas esas personas que creyeron en Cristo Jesús entren dentro del número de los elegidos o los contados y ya no haya más elegidos, entonces vendrá nuestro Señor Jesucristo.
Podemos ver, hermanos, ciertamente que estas señales para nosotros muchas veces nos espantan, porque muchos tienen una doctrina apocalíptica. Empezamos a escuchar que hubo un terremoto, o empezamos a escuchar que un volcán hizo erupción, o un tsunami, etcétera, hermanos. Y muchas veces la iglesia se espanta por esos sucesos que están desarrollándose, hermanos. Pero ahorita los alcanzamos a conocer de una forma más rápida por los medios de difusión que tenemos. Pero ténganlo por seguro, hermanos, que desde que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en esta tierra y después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió, todos estos hechos, hermanos, sucedieron en esta tierra. Y no los alcanzábamos nosotros a comprender porque no nos llegaban a nosotros, porque era muy difícil que pudiéramos nosotros comprender estos hechos. La comunicación no era tan fácil en esos tiempos, hermanos, pero ahora es muy fácil que nosotros conozcamos eventos que suceden en otro lado del mundo, en otro país, hermanos, de hambres, de guerras. Y todo eso ha pasado, hermanos, a través de toda la historia. Pero a la iglesia no tiene que espantarle este tipo de hechos. Lo que sí debe de preocuparle a la iglesia, hermanos, es que ciertamente estemos conscientes de que nosotros somos uno de aquellos que han sido elegidos por el Padre para ser contados como los hijos de Dios. Eso es lo que a nosotros sí nos debería de preocupar, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que todos estos hechos han desarrollado a través de toda la historia, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos observar, hermanos, de una forma muy clara la esperanza que esta palabra de Dios le está trayendo a los hijos de Dios. Nos encontramos en un mundo, hermanos, que en realidad es perverso. Pocos hermanos o pocas personas confiesan a Cristo como su Señor en comparación con toda la humanidad. Somos pocos, hermanos. Y dice la palabra de Dios que nosotros vivimos con ellos y nos tenemos que aguantar, hermanos, humillaciones, que seamos aborrecidos, que seamos insultados, etcétera, tantas cosas que le dicen a los cristianos. Pero dice la palabra de Dios y da mucha esperanza: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquel que en el Espíritu de Dios ha puesto en el corazón del hombre. En México estamos muy a gusto, hermanos, porque ser cristiano en este país no implica tu vida. Ser cristiano en este país implica nada más decir soy cristiano y se acabó. Pero hay países, hermanos, donde ser cristiano implica o tú te vas a la cárcel o te mueres. Como en la época de la Edad Media, hermanos, que profesar a Cristo implicaba que tú te fueras a la estaca y que te quemaran vivo. Y vivimos en un país, México, hermanos, donde nosotros podemos profesar libremente que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor. Y nosotros podremos perseverar, hermanos, porque no tenemos presiones de aquellas personas que nos están oprimiendo diariamente, o que nos estén persiguiendo, o que nos estén buscando para quitarnos la vida. Podemos ver ciertamente que esta perseverancia aún no depende del hombre, sino Dios es el que pone en tu corazón en que tú persigas o persistas en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que a pesar de todas las adversidades y a pesar de todas las tragedias, Dios siempre ha tenido un remanente fiel. A través de la historia podemos ver que se han desarrollado muchos eventos como los que menciona la Escritura.
Pero a pesar de eso, hermanos, el Señor siempre ha permitido un remanente fiel. Un remanente, hermanos, que precisamente confiese a Cristo Jesús como su Señor y que no se avergüence para nada que es su Señor, sino al contrario, que sea ciudadano del reino de Dios, que viva para el Señor, que crea en Cristo Jesús y que sea colaborador en Cristo para transformar esta creación. Y muchas veces, hermanos, hay hermanos que tienen una doctrina, hermanos, que son extremistas, apocalípticas, hermanos, y que piensan que van a venir, no sé, por un ejemplo burdo, que va a venir un asteroide, una masa terrestre de fuera y va a estrellarse con la Tierra y todos los de aquí vamos a morir, o que se van a levantar, no sé, tribulaciones tan extremas que se van a desaparecer. Pero veamos, hermanos, la esperanza que nos da el libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 8 al 9. La palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos, capítulo 7, capítulo 14, del 7 al 8, dice así. Romanos capítulo 14, del 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor. Quisiera ser drástico, hermanos, y quisiera que a lo mejor llegara a un evento catastrófico. Por ejemplo, aquellas personas que viven en las costas y que de repente se levante un tsunami después de que ha habido un gran temblor en la tierra. Es seguro que en las costas, hermanos, también haya hijos de Dios, haya cristianos que de verdad profesen a Cristo como su Señor. Entonces ese tsunami puede que también haga que estos que se encontraban en las orillas de los mares perezcan. O también aquellos que se encuentran a un lado de los volcanes y hagan erupción y muchos mueren. Pero eso no debe de preocuparnos a nosotros. Lo que debe de preocuparnos a nosotros, hermanos, es que de verdad nosotros seamos salvos, seamos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios que acabamos de leer dice, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. A fin de cuentas, nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Todos vamos a resucitar, pero va a venir por sus hijos, que es algo que tiene que quedar bien grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. Por eso dije, hermanos, que viéramos a lo mejor este pasaje de la Escritura drásticamente. Supongamos que están desarrollándose esas señales y acabándose esas señales viniera el Hijo de Dios. Y en alguna de estas señales, hermanos, puede que nosotros perezcamos. Eso es lo que piensan de una forma apocalíptica, hermanos. Pero veamos qué es lo que piensan, cómo se piensa de una forma reformada. Nosotros sabemos de una forma muy clara cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, le dio una gran comisión a sus discípulos. Esa gran comisión nosotros ya la conocemos. Esa comisión que le dio a los discípulos era ir y predicar el Evangelio
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden sus mandamientos. El libro de Mateo que acabamos de leer dice que es necesario que se predique el evangelio del reino por todo el mundo y después vendrá el fin, hasta después de que todas las personas que son elegidas por Dios escuchen el evangelio de Dios, se conviertan a Cristo. Y podemos ver, hermanos, que también muchas veces este pasaje de la Escritura de la Gran Comisión muchas veces no es bien entendido, porque se usa nada más desde el punto de vista salvífico. Vamos a predicar la palabra de Dios para que la gente sea salva. En cierta manera tienen razón, pero la parte importante y escatológica que nosotros podemos encontrar en este pasaje es que cada vez que nosotros estamos predicando la palabra de Dios, y cuando una persona, el Espíritu de Dios convence su corazón y se convierte al Señor, es uno de los contados. Por eso dice el catecismo, y lo dice de una forma muy clara, hermanos, este catecismo: al llegar al tiempo establecido por el Señor y se complete el número de los elegidos, vendrá el fin. Por eso es muy importante, hermanos, la predicación del Evangelio. Si no se predica la palabra de Dios, hermanos, las personas no conocen. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique la palabra? Y si no conocen la palabra de Dios, entonces no se van a convertir al Señor. Entonces el número de los elegidos no se completará. Entonces no vendrá nuestro Señor Jesucristo. Tan importante es la predicación de la palabra de Dios, hermanos, que inclusive los ángeles quisieron predicar y no les fue permitido más que al hombre. Por eso es de suma responsabilidad para el hombre predicar la palabra de Dios de una forma correcta. ¿Y a qué nos referimos con predicar la palabra de Dios correctamente? No simplemente anunciar 5 leyes para que la gente sea salva, sino que cuando tú le estás predicando a las personas, que las personas reconozcan primeramente cuál es la condición que tienen delante de los ojos de Dios, que somos pecadores ciertamente, que hemos ofendido a Dios muchas veces, hermanos, pero que tenemos a Cristo Jesús, que aun siendo pecadores nos permite ser contados como uno de sus elegidos. Eso es lo que a nosotros nos debería de preocupar, no tanto las señales que presenta Mateo 24 del fin del mundo, porque podemos ver que a través de los tiempos se han desarrollado. Ha habido terremotos, ha habido guerras, se ha levantado nación contra nación, se han aborrecido unos contra otros, y vemos que todavía esto sigue sucediendo, y todavía no viene nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar, hermanos, como pensaban en la época de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo le estaba predicando a sus discípulos, y sus discípulos preocupados le decían: ¿cuándo será eso? ¿O qué sucederá del fin de los tiempos? Nuestro Señor Jesucristo les dio las señales y les expuso también lo que iba a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo subiera a los cielos, que era precisamente darle ese mandamiento a los apóstoles de ir y predicar la palabra.
Pero solamente los apóstoles en ese tiempo pensaban que iba a tardar 2, 3, 4, 5 años, 10 años a lo mucho. Esperaban el regreso del Señor. Nunca pensaron los apóstoles que iban a pasar 2000 años. Y todavía estaríamos esperando el regreso del Señor. En la Edad Media, hermanos, también se preocupaban por la venida del Señor. Inclusive muchos dejaban de hacer sus cosas porque decían que el Señor ya venía, que ya estaba cerca, que ya estaba a la puerta. ¿Cuál es la sorpresa? Que han pasado más de 500 años y nuestro Señor Jesucristo todavía no llega. Pero este artículo número 37, punto número 1, es muy importante porque dice, al llegar el tiempo establecido por el Señor. La palabra de nuestro Dios dice que ni aun los ángeles saben cuándo será la venida del Señor. Solamente Dios es el único que sabe. Y veamos todo lo que hacía la iglesia a través de todo el tiempo. Esperar la venida del Señor. Predicaban la palabra del Señor. Pero como nuestro Señor no venía, las personas se desesperaban. Las personas hacían cosas incorrectas. Porque nuestro Señor tardaba. Pero veamos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 9 dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor les estaba dando tiempo de arrepentirse. El Señor les estaba dando tiempo de que volvieran su corazón al Señor. Y podemos ver, hermanos, a través de la historia, que el Señor también les dio tiempo a todas estas personas que hicieron cosas perversas delante de los ojos de Dios y no se arrepintieron. Va a llegar un momento en que el tiempo se va a acabar. Ya no va a haber más tiempo. La palabra de Dios dice que al sonar la última trompeta, nuestro Señor Jesucristo vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y ya no va a haber más tiempo. Porque dice la palabra de Dios que resucitarán todos los muertos. En el momento en que nuestro Señor venga en las nubes, van a resucitar todos aquellos que murieron, tanto píos como impíos. Y dice la confesión que aquellos que se encuentren todavía en la tierra serán en un abrir y cerrar de ojos transformados y estaremos con el Señor. Vamos a llevarlo a este tiempo. En este tiempo, hermanos, se predica la palabra de Dios de muchas formas. En la iglesia se predica la palabra de Dios. Hay misiones que predican la palabra de Dios. El hombre sigue siendo rebelde
a la voluntad de Dios y a su palabra. Cierran los ojos porque no quieren escuchar de Dios, porque no son contados del número de los elegidos. Pero va a llegar el momento en que este tiempo se va a acabar, hermanos, y vendrá el Hijo de Dios. En Apocalipsis dice que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no estará de una forma mansa como cuando entró en Jerusalén, sino va a venir con toda autoridad, con todo poder, con todo dominio para hacer justicia, para pagarle a cada uno conforme a sus obras. Y en este tiempo todavía estamos pensando que nuestro Señor Jesucristo va a tardar, pero no sabemos si en esta noche venga el Señor. Y yo te pregunto, hermano, hoy en esta tarde, si hoy viniera el Señor en la noche o saliendo de la iglesia, hermano, ¿estás preparado para un encuentro con el Señor? ¿De verdad somos los contados dentro de los elegidos para que venga el Señor? Si no estamos seguros, hermanos, vamos a ponernos a cuentas. Porque no sabemos si vendrá hoy o vendrá mañana o vendrá una semana o en un mes, hermanos. Por eso la palabra de nuestro Dios, después de enseñarles nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos las señales que vendrían antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, empieza a decirle nuestro Señor que el único que conoce cuándo vendrá y el tiempo exacto solamente es Dios, porque ni aun los ángeles sabe cuándo vendrá el Señor. Y después de enseñarles, ciertamente empieza a hablarles acerca precisamente de que nosotros debemos de estar velando. ¿A qué se refiere que estemos velando, hermanos? No que nosotros nos la pasemos todo el tiempo con los ojos abiertos, día y noche, no. Sino que nosotros perseveremos en los medios de gracia, para que cuando venga nuestro Señor no nos encuentre durmiendo. Dice la palabra de nuestro Dios: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A veces me pongo a pensar con los jóvenes hermanos. Piensan que tienen mucho tiempo por delante porque son jovencitos, porque tienen 10, 12, 15, 20 años y piensan que tienen la vida comprada. Y les hablamos del Señor, les hablamos de Cristo, de todas las maravillas que el Señor puede hacer en sus vidas. Y cierran los ojos, cierran los oídos y no escuchan las palabras del Señor. Y no se dan cuenta estos jóvenes que el Señor les está dando tiempo para que se arrepientan. Los adultos que piensan que ya son maduros. No, yo tengo mucho conocimiento. No, a mí nadie me engaña, a mí nadie me cuenta, dicen los adultos. Aquellos que se sienten sabios. Se les predica la palabra de Dios y esos adultos dicen: no, eso no me lo traigas a mí, eso es para los ignorantes. Porque el Señor ha endurecido su corazón, así como endureció el corazón de Faraón para no dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, también está endureciendo el corazón de los hombres mayores
Y lo que no alcanzan a comprender es que también el Señor les está dando tiempo para que se arrepientan. Pero va a llegar el tiempo, hermanos, en que el tiempo se cumpla y vendrá el Hijo de Dios a juzgar a vivos y a los muertos. La palabra de Dios dice que todos vamos a resucitar de corruptibles a cuerpo incorruptible. ¿Cómo vaya a ser nuestro cuerpo? La Escritura no lo menciona. Solamente menciona que vamos a ser transformados. Pero ¿de qué serviría tener un cuerpo transformado si la palabra de Dios te está diciendo que el destino de esas personas que no creyeron en Cristo es el crujir y el lloro de dientes? ¿De qué te sirve un cuerpo transformado si va a estar siendo atormentado eternamente? No te sirve para nada. Cuando te encuentres en ese lugar, ya no va a haber otra oportunidad de que confieses a Cristo como tu Señor. El momento es aquí, en la tierra, en este tiempo, o en el tiempo en el cual tú estés viviendo, antes de que el Señor venga. Y lo que tenemos por seguro, hermanos, es lo que dijeron los ángeles a los apóstoles. Eso es seguro. Veamos lo que dice el libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo número 1. Eso es lo único seguro que tenemos, hermanos. Antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube en lo oculto de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Es lo único que nosotros podemos comprender, que es seguro, porque la palabra de verdad, es fiel y es verdadera. Y nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo, así como subió al cielo, así vendrá por segunda vez para juzgar a cada uno conforme a sus obras, hermanos. Por eso era la pregunta: si el Señor viniera el día de hoy, hermano, ¿estamos preparados para el encuentro con el Señor? Imagínate esa escena, hermano. Se va a encontrar el juez de toda la tierra juzgándote. Y los libros van a ser abiertos. ¿Qué quiere decir? Tu conciencia va a ser la primera que te va a acusar. Y vas a estar delante de millones, de millares, siendo juzgado, hermano. Ahí no vas a poder engañar al Señor.
Ahí te vas a encontrar enfrente del juez de toda la tierra. ¿Y qué es lo que te va a decir a ti, hermano? Apártate de mí, ¿no te conozco? ¿O qué esperamos nosotros que el Señor nos diga? Venid, siervo y fiel, entrar en el gozo del Señor. Si no estamos todavía preparados, hermanos, es porque el Espíritu de Dios todavía no convence tu corazón. Pero si el Señor ya convenció tu corazón, hermano, entonces debemos de velar, debemos de trabajar en el reino, debemos de trabajar en pro de nuestro Señor Jesucristo. No quedarnos dormidos, hermanos, sino que debemos de estar velando en todo tiempo, hermanos, porque no sabemos cuándo será la venida de nuestro Señor. Y que el Señor, cuando venga, nos encuentre trabajando. Muchos puntos faltan, hermanos, por desarrollar, pero eso lo desarrollaremos en sermones posteriores. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Bendito Dios, hoy en esta tarde, Señor, te queremos pedir perdón. Si nuestro corazón se ha enfriado, si hemos entristecido a el Espíritu de Dios que mora en nosotros, si nuestra vida, Señor, no ha dado testimonio de que somos tus hijos, queremos pedirte, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que renueve, Señor, esas fuerzas que teníamos, Padre, y que haya en tu iglesia este despertar, Señor, que solamente tú puedes darle a tu iglesia, Padre, y que puedan reconocer, Señor, que tú eres su Señor y que tú eres su Rey, y que tú no tardas, Señor, en venir, y vendrás por los que son tuyos, mi Dios. Gracias te damos, Dios. Convence nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si no estamos seguros o convencidos, Dios, de que tú, Señor, nos hayas salvado. Ayúdanos, Señor, a nuestra incredulidad y que seamos contados entre unos de tus elegidos. Bendito seas, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.